Buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión les hablaré sobre el tema del precedente judicial en México. Mi nombre es Viviana Elizabeth Hernández Pérez, eh, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El presente trabajo es para la materia de práctica forense, fiscal y administrativa, la cual es impartida por el doctor en Derecho, profesor David Ulises Guzmán Palma. En el presente trabajo veremos unos pocos antecedentes históricos, la eficacia del precedente, así como su aplicación. El presente trabajo expositivo versará sobre una breve historia y explicación del precedente judicial en el derecho mexicano, apoyándonos en el material de estudio proporcionado por el asesor, doctor David Ulises. Eh, En cuanto a la introducción, nos dice que antes del advenimiento de la jurisprudencia en México, no existían efectos vinculantes en el uso de las citas de las determinaciones judiciales, tal como nos dice Michel Tarufo en su postulado Consideraciones sobre el precedente, en el que nos refiere en su introducción que en los sistemas del civil law se equiparan a veces las decisiones de casos posteriores a decisiones de casos anteriores, sobre todo si estos últimos provienen de Cortes Supremas. La invocación del precedente judicial se ha convertido en una especie de mantra repetidamente citado por la doctrina, la jurisprudencia y también por algún legislador. Entre los antecedentes históricos que encontré en algunos artículos tenemos que en 1824 la Suprema Corte nació sin una supremacía, pues ni el marco jurídico en vigor ni el contexto político de la recién creada federación daban lugar a que la Corte ejerciera una influencia significativa en el ámbito jurisdiccional nacional. Asimismo, en 1836, la Constitución centralista tampoco favorecía a la Corte, ya que ésta seguiría sin el carácter de intérprete final de la Constitución, en virtud de que el gobierno habría creado un órgano exprofeso para ello, denominado Supremo Poder Conservador, el cual podía incluso anular las resoluciones de la Corte y suspender a sus integrantes. También tenemos que las bases orgánicas de 1843 no alteraron el estatus de la Corte y no fue sino hasta la expedición del Acta de Reformas de 1847 que, bajo la influencia del pensamiento del jurista Mariano Otero, se dotó a la Corte del instrumento jurídico a partir del cual comenzaría a forjar su papel como intérprete de la Constitución en el juicio de amparo. Desde los debates legislativos de la Ley de Amparo de 1861, Ignacio Mariscal, jurista, diplomático y escritor mexicano, 4 años antes de la expedición de la Ley de 1882, en su obra de 1878 titulada Algunas reflexiones sobre el juicio de amparo, donde opina sobre la necesidad de reformar la Ley de Amparo de 1869, en el que expuso las fortalezas del sistema de obligatoriedad de los precedentes judiciales en Estados Unidos. Contrario a lo que se podría pensar que Estados Unidos fue pionero en el tema de los precedentes, eh, tenemos que en 1916
Los precedentes de la Suprema Corte de Estados Unidos eran escasamente utilizados y en 1922 apenas se publicaban en medios oficiales sus sentencias. Mientras que en México, desde 1870, ya se habían publicado decisiones judiciales de manera oficial y su jurisprudencia ya era obligatoria desde 1882. De lo anterior, cabe recalcar que el proceso de institucionalización de la jurisprudencia en nuestro país fue anterior al de Estados Unidos. Respecto a la eficacia del precedente, nos dice que existen múltiples razones para negar que el precedente correctamente entendido tiene en realidad una eficacia vinculante respecto a los jueces de los casos similares posteriores. Una de estas razones se deriva de la teoría de las fuentes. En efecto, se puede sostener, por ejemplo, en el ordenamiento italiano, que la Constitución niega que los precedentes sean vinculantes, es decir, que los jueces tengan un verdadero y propio deber de seguirlos. Sería más bien inconstitucional una norma ordinaria que pretenda introducir en nuestro derecho la regla del precedente vinculante. Ello no niega la uniformidad en la interpretación. Respecto al concepto de precedente judicial, adopté la definición que proporciona Carlos Bernal Pulido al señalar que el precedente judicial consiste en la decisión judicial acerca de qué normas deben ser adscritas a cada disposición jurídica y qué casos deben subsumirse bajo el supuesto de hecho de que cada norma sea adscrita. De acuerdo con esta distinción de Bernal Pulido, distinción teórica, nos dice que las disposiciones son enunciados de contenido abstracto, valorativo e indeterminado, que en conjunto componen a las leyes positivas, ya sean constitucionales, legislación ordinaria u otro tipo de ordenamientos de observancia general. Por otro lado, una norma es el significado que se extrae de las disposiciones al resolver los problemas de abstracción, valoración e indeterminación mediante su interpretación para un caso concreto, logrando un enunciado deóntico que prescribe que algo está ordenado, prohibido o bien que alguien cuenta con determinada competencia. Conforme a la aplicación del precedente, este nos dice que es cuando los jueces determinan que una disposición normativa debe utilizarse como premisa básica para que ciertos hechos sean considerados. El veredicto resultante de dicho proceso de interpretación y decisión en un caso particular es la norma, en los términos anteriores, sujeto a cambios, y como consecuencia su aplicación por otras autoridades jurisdiccionales al resolver casos similares al que dio origen a la norma judicial. Conforme a lo anterior, una sentencia por sí misma y en su totalidad no constituye un precedente. El precedente se conforma de la ratio decidendi, que es la regla de derecho que fijó el tribunal que dictó el fallo judicial, el cual se compone de los elementos normativos
y fácticos que resolvieron un problema jurídico y que dicha regla servirá como modelo para aplicar a futuros casos. También tenemos el precedente obiter dicta, que son las consideraciones que no fijan la regla de derecho aplicable a casos futuros, pues se trata de razones auxiliares que sirvieron a la persona juzgadora para emitir la sentencia, pero que en realidad no se circunscribieron a resolver la problemática jurídica planteada. Conforme a ello, siendo sincera, aún no me queda muy claro y el tema entre la jurisprudencia y el precedente, y es por eso que de la revista de posgrado en Derecho, de la cual también obtuve información para el presente trabajo, encontré un cuadro eh, de las diferencias entre uno y otro, que es creado por los autores, que me lo deja un poco más claro en el tema eh, sobre la jurisprudencia y el precedente. Eh, Procedí a reproducirlo en esta pestaña y dice que el precedente forma parte del common law y primeramente dice que generalmente hace referencia a una decisión relativa a un caso particular, mientras que la jurisprudencia hace referencia a una pluralidad de sentencias. Aquí me quedó súper claro ya el tema porque se habla sobre el estudio de la sentencia aplicada al caso en concreto, el precedente, mientras que la jurisprudencia, como ya sabemos, que para crear jurisprudencias son 5 sentencias o tesis en el mismo sentido. Y en ese tenor, creo que me quedó ya bastante claro el tema del precedente judicial. Luego nos dice que en el precedente los operadores jurídicos están habituados a identificar cuál decisión verdaderamente fija una regla. Como les comenté en anteriores diapositivas, se tiene que aplicar al caso concreto. Debe de ser el mismo caso muy similar para que el juzgador pueda aplicarlo. En este caso, si hubiera alguna diferencia, no se podría aplicar la misma, la misma decisión. Por otro lado, en la jurisprudencia nos dice que existe la dificultad de establecer cuál debe ser la decisión verdaderamente relevante que contiene la regla. Esto es porque en el estudio de las jurisprudencias eh, uh, hay diferentes casos en los que el juzgador eh, solo, solo cita la jurisprudencia. Sin embargo, no fueron los mismos hechos los que llevaron a esa resolución. Por tanto, puede que no sea aplicable esa jurisprudencia. Entonces, es lo que se trata, ¿no? De evitar con la reforma de 2021.
También nos dice el precedente que este provee una regla susceptible de ser universalizada en función de la analogía entre los hechos del primer caso y los del subsecuente. Como les mencioné hace un momento, que citan la jurisprudencia sin que los hechos sean los mismos, por tanto, pues no tendría que ser aplicable la jurisprudencia. Que mientras tanto en el precedente te dice que la analogía es entre los hechos del primer caso y los del caso subsecuente. Por tanto, pues sería aplicable a la resolución del primer caso en el segundo caso o en el tercer caso. Eh, en, el, en el caso de la jurisprudencia nos dice que el análisis comparativo de los hechos no se lleva a cabo debido a la existencia de figuras como las tesis, que haciendo prescindible el estudio de las sentencias. Toda vez que tenemos tesis que son aisladas, eh, estas servirían para sentar precedentes porque difieren de las jurisprudencias. También nos dice el precedente que al ser el juez del caso sucesivo el que afirma o excluye la identidad o analogía de los hechos, es él quien establece si existe o no la regla a seguir, es decir, que si aplica o no el precedente anterior, la sentencia anterior del caso. Si el juzgador identifica que son los mismos hechos, por ende aplicará el mismo fallo en su caso, eh, teniendo como base el caso anterior o la resolución anterior. Eh, también nos dice la jurisprudencia que los criterios para determinar la existencia de una regla vinculante se encuentran establecidos ex ante. En cuanto al precedente, nos dice que la regla a seguir se extrae del análisis de una sentencia, toda vez que en el apartado de la sentencia pues forma parte una breve reseña de los hechos que dieron origen al juicio y que dan origen al fallo de la sentencia. Es donde el juzgador, en lugar de la jurisprudencia, que es ya la interpretación de la norma, que es donde el juzgador tiene que basar su fallo. O sea que en los hechos eh, que dieron origen a esa sentencia sean los mismos para el caso que él está estudiando, y en ese sentido, pues él estaría aplicando el mismo fallo en su caso y no por ser los mismos hechos. También nos dice la jurisprudencia que la regla consiste en enunciados que se concretan en pocas frases. Esto es porque en la jurisprudencia, como ya hemos leído, la hemos estudiado, eh, solo viene como el título de, de la jurisprudencia, viene la interpretación de la norma en el sentido de quien interpretó la norma.
Sin embargo, no conoces los hechos que dieron origen a esa interpretación o por qué se interpretó en ese sentido. En un caso concreto, en las sentencias muchas veces tienen el juzgador, por su condición de ser humano, tiene una interpretación. Sin embargo, el abogado de cualquiera de las partes le puede dar otra interpretación. En, en lo personal, hubo un caso que eh, se me quedó muy grabado, que la, eh, la juez este, dicta sentencia en el caso y cita, como debe de estar fundada y motivada su sentencia, cita una jurisprudencia que para su interpretación desde su punto de vista eh, iba al caso concreto. Sin embargo, el abogado de la parte actora no le vio ese mismo sentido que el juzgador. Eh, Cuando dictó la sentencia, prácticamente la juzgadora se estaba adjudicando la defensa del demandado. O sea, ni siquiera se puso a estudiar el caso como tal, sino que se puso en se puso a defender al demandado. Entonces, cuando te vas a la apelación, se fueron a la apelación, el tribunal de alzada, eh, la sala, en el fallo, le dice a su inferior, que en este caso era la juzgadora, que efectivamente ella tenía que haber estudiado todo lo actuado en el juicio y no ponerse a defender al demandado, porque pues no era su papel, y que no podía basar eh, la, la, la motivación de su fallo en esa jurisprudencia, porque, como bien lo había dicho el abogado, en caso contrario a lo que ella interpretó, era todo lo contrario. Entonces, en esta regla que menciona el cuadro, pues te dice que con unas pocas frases los juzgadores ya con eso resuelven tu fallo. Sin embargo, no llevan el estudio de fondo del caso y, y pues entra la interpretación tanto de una como de otra parte. También nos dice en el cuadrito de los autores de la revista de posgrado que existen precedentes con líneas jurisprudenciales con mayor nivel de coherencia. ¿Por qué? Porque estás estudiando tanto los hechos como el estudio de la norma a la par. Entonces, para tener una sentencia congruente con el caso, eh, puedes, puedes aplicar la jurisprudencia, las líneas, pero también todo lo relativo a la parte de los hechos que fundamentaron esa jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia, nos dice que, contrario al precedente, que dice que ya son con mayor nivel de coherencia, en en la jurisprudencia dice que hay una gran cantidad de reglas que conforman a la jurisprudencia,
que a menudo es incoherente y contradictoria. Como les comentaba en el caso de hace un momento, este, todo parte de una interpretación del juzgador, en el que infiere su, su calidad de ser humano, su calidad de entendimiento, eh, en el que él, eh, pues como les he mencionado, él tiene una interpretación y no quiere decir que esa interpretación sea correcta. ¿Por qué? Porque los hechos no pueden ser los mismos, o puede que sean los mismos si exista un factor diferente, entonces ya no sería aplicable esa jurisprudencia, ya no sería aplicable al caso concreto. Eh, Contradictoria porque en el caso que el estudio lleve a un pequeño cambio en la norma, esta podría ser tanto a favor como en contra de la parte que no le satisface esa norma, entonces estaríamos en esa contradicción, ¿no? Que no entraría esa interpretación por parte del juzgador. Este pequeño cuadro fue elaborado por Pozas Loyo y Negrete Cárdenas, con información de Michel Tarufo, de su, eh, de su trabajo Precedente y Jurisprudencia. Eh, Ese trabajo lo encuentras en internet, es de la revista del posgrado en Derecho de la UNAM, de la nueva jurisprudencia por precedentes, un reto para la enseñanza jurídica en México. Como punto final, o como conclusión, el trabajo que nos deja el profesor es trascendente porque nos dice el profesor que hubo una reforma constitucional en 2021 eh, relativo al precedente judicial, porque como decía el cuadro, las jurisprudencias están siendo mal utilizadas, mal citadas, no, o sea, la práctica de los juristas no se está implementando conforme a derecho como debe de ser. Entonces, eh, el sistema necesita un cambio en la aplicación de, de la jurisprudencia a los precedentes, que como bien lo dice el pequeño cuadro de los autores de la revista, bueno, del artículo de la revista, eh, las líneas del precedente son más coherentes con el dictado de la sentencia. Eh, Esto puede ayudar muchísimo al sistema de los precedentes y por tanto es que no basta con que te memorices los artículos, que los quieras citar en, en tu trabajo, demandas, jurisprudencias, como lo hacen las sentencias, sino que qué interpretación les estás dando tanto a las normas eh, como a los criterios que ya están publicados en el Semanario Judicial de la Federación. Eh, el, el,
Este trabajo me parece muy importante para nosotros como estudiantes porque te invita a saber cómo leer una legislación, a saber cómo leer una sentencia, a saber argumentar, eh, a- o sea, cómo argumentar tus trabajos. eh, Somos estudiantes que ya estamos a punto de salir, por tanto, pues tenemos que ser más este, conscientes de ese tipo de interpretación que le vamos a dar a la norma, cómo la vamos a aplicar. Este, Aún nos falta mucho en cuanto a argumentación jurídica, en cuanto a interpretación, eh, y me imagino que pues los jueces pues también les falta mucho por interpretar, mucho por argumentar. Entonces, considero que se deberían de también actualizar a los juzgadores en cuestión de esta última reforma de 2021 para poder aplicar el precedente de manera correcta y no tener solo la justificación de citar la jurisprudencia y ya, porque esto te aplica, sino esto te aplica porque los hechos son los mismos, eh, son similares a los de tu caso, que siento que sería una sentencia más clara, ¿no? Eh, Aplican los hechos son similares a tu caso, por ende, si en este caso resolvieron de esta manera, pues yo tengo que resolver de la misma manera, ¿no? O sea, el juzgador ya te está dando una justificación de por qué tendría que aplicar de esa manera. Este, Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Tengan una excelente noche.